¿Cómo estás ustedes? Más un viernes estamos acá, claro que, y más un programa que, ¿sabes qué? Los temas yo amo en demasiado, Espíritu Santo, que amo. Y vamos a estar con nuestra amada equipo de bendición. Entonces no lo pierda, ¿ok? Se conecte, se arregle, se acomode y vengan a estar con nosotros. Claro que vámonos a por un corte musical. Después regresamos danzando en la temporada y es viviendo la presencia del Señor. Luego regresamos. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Te provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Y perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando en cada temporada. Contigo yo danzo, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Contigo yo voy danzando en cada temporada. Hola, mis amados en vivo. Hola, ma, ¿cómo estamos? Bendiciones.
Bendiciones. Bendiciones, pastora. ¿Cómo estamos? Sí, Lo tiempo es de ustedes. Puede comenzar. El programa es de ustedes. Esté a la voluntad del Señor y que Dios los use poderosamente. Amén. amén. Gracias, pastora. Saludos a todo Brasil en el nombre de Jesús. Amén. Y a todos los Gracias. hermanos que nos están viendo. Agradecidos con Dios. Otro día más, amados, con el poder del Espíritu Santo, porque yo veo que como nos han pasado tantas cosas preciosas antes de llegar a este lugar, pues yo creo que venimos con mucha bendición, cargados de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, porque hoy tenemos un tema más que espectacular o maravilloso. ¿No es así, pastores? Amén. Amén. Que Dios Dios bendiga los la use. vida de cada uno de los que nos están viendo y sabemos que será de gran bendición para cada uno de los que estén escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así es, el tema de hoy se trata de la llenura del Espíritu Santo, porque cada ministro y cada creyente debe estar lleno del poder de Dios. Así que pongamos mucha atención porque esto va a estar más que fabuloso. Sí, amados, muchas bendiciones a toda la gente que se está conectando, a la gente que nos está viendo. Queremos bendecirlo, bendecir sus vidas. El pastor Darío estaba comentando que fueran bendecidos todos, pero estamos en un momento muy especial, en un momento único. Vamos a hablar acerca de una de las personas más bellas, una de las personas más bellas, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son bellísimos, pero hoy nos vamos a enfocar en la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a explicar qué significa la llenura del Espíritu Santo. Pero antes, amados, no sé ustedes, si aquí está el pastor Darío Zavala, el pastor José Carlos García Treviso, Oscar Luábano, servidor, que juntos hoy nos faltó la profeta y pastora Grisel, porque tuvo que salir fuera de la ciudad. Está aquí en Chihuahua todavía, ya se va a Cancún la próxima semana, pero tenemos un tema más que maravilloso. ¿O no les parece que hablar del Espíritu Santo es sumamente glorioso? Es sumamente bellísimo, amados. Creo que el libro de los Efesios es un libro muy interesante porque el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso siempre de que andemos como es digno de la, decía el apóstol Pablo, que andemos dignos como la vocación con que fuimos llamados, que seamos humildes los unos con los otros, que tengamos mansedumbre, que andemos en amor, que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el apóstol Pablo hace ciertas aseveraciones. Dentro, si nosotros nos vamos ahí al capítulo 4, nos habla acerca de la importancia que es la unidad del espíritu. Y él mismo nos dice ahí a través de la palabra, si nos podemos ir allá al capítulo 4, versículo 30, nos habla de que no contristemos al Espíritu Santo. Qué importante es. Dice, porque con ese espíritu ustedes fueron sellados por el día de la redención. Quítese de nosotros toda amargura, toda ira, toda maledicencia, toda gritería, toda malicia. Pero hay algo adicional. Todavía en el capítulo 5 nos dice que nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Y hace una reprensión directa al pueblo de Éfeso precisamente para andar como hijos del Lord, que dice que como sacrificio y como olor fragante delante de la presencia de Dios, que quitemos toda fornicación, toda inmundicia, etcétera, que no haya en nosotros palabras deshonestas, que no seamos, que no hagamos problemas, que no hagamos disensiones. Habla de que no seamos fornicarios, de que no seamos inmundos, pero dice que nosotros tenemos que tener cuidado para no ser engañados con vanas palabrerías. Y una de las cosas que a mí más interesantes siempre me han gustado es que el apóstol Pablo le empieza a decir a los efesios, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice esto, dice que veamos como diligencia, cómo debemos andar los unos a los otros. Pero es bien importante porque le dice a que aprovechemos el buen tiempo, que los días son malos, y nos hace una exhortación. Dice que no seamos nosotros insensatos, sino que seamos entendidos en el Señor. Y dice algo muy importante. No, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de vuestros corazones, dando, dice algo importante, siempre gracias a Dios por todo, a Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo, amados, nos estará diciendo que no nos embriaguemos con vino? ¿Acaso el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo el vino? Porque cuando uno está sometido en el vino, comete uno locuras, hace tonterías, perturba la mente, el corazón, por lo general nos empieza a envalentonar, empezamos a hacer cosas que ordinariamente no hacemos. Y yo creo que nos está diciendo, déjense de todas las cosas que están haciendo mal y métanse al Espíritu de Dios. Y nos dice unas cosas interesantes, dice que nosotros nos llenemos del Espíritu. Y como nos dice, con cánticos, nos dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos pueden decir al respecto, amados? Pues ahí cuando lo que está diciendo usted, pastor, de que obviamente la embriaguez es estar fuera de control, y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos controla, amén, nos pone dominio propio, amén. Y luego nos encarrila hacia la voluntad de claro, Dios. Amén. Entonces, todo ministro, todo pastor, todo en la iglesia, todo creyente, debemos de tener esa llenura del Espíritu de Dios que nos va a comenzar a unir y estar en un mismo espíritu, en un mismo nivel, para poder tener una iglesia que sea eficaz y útil. Y útil para el Señor. ¿Y usted, pastor? Creo que al hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de lo primordial hoy en la iglesia. Sabemos muy bien que es una persona real en nuestra vida como creyentes, pero también sabemos que esta era una promesa. Desde el Antiguo Testamento estaba esta promesa, desde cuando vino Jesús a la tierra, cómo el Espíritu Santo hace equipo con él para hacer señales, para hacer prodigios, para demostrar el poder de Dios. Y aún yendo a la cruz, Jesús tenía el Espíritu Santo con él, por eso él soportó todo el proceso de la crucifixión. Y hoy en día esa promesa está activa en nuestra vida, está vigente en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hoy en día es parte principal para poder hacer la obra del Padre, para seguir conociendo los propósitos de Jesús en nuestra vida, y para que cada creyente, como bien acaban de mencionar, cuando nosotros nos embriagamos con vino, o el cuerpo, la mente, empieza a divagar ciertas actitudes que tenemos, a lo mejor en nuestro interior, pero que no salen a la luz, ¿verdad? Cosas escondidas que están en el corazón flotan. Exactamente. Empiezan a fluir. Exactamente. Eso es lo que hace el vino, pero cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra vida, también tomamos ciertas actitudes, pero actitudes positivas, actitudes que demuestran el amor de Cristo, que demuestran la presencia de Dios en nuestra vida, que demuestran que realmente existe Dios y que está en nosotros. Yo recuerdo a Pedro, usted estaba hablando de Pablo, ¿eh? Yo recuerdo a Pedro, cómo fue Pedro desde el llamado que le hace Jesús, y cómo sus actitudes eran otras a cuando recibe el Espíritu Santo, y cómo toma él el poder, cómo toma la autoridad para empezar a mostrar el poder de Dios en el pueblo judío. Es muy notorio, es muy notorio el poder que traía Pedro por medio del Espíritu Santo, y ese mismo poder lo tenemos cada uno de nosotros. Solo es cuestión de empezar a entender y comprender cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Y usted, pastor? Si usted nos puede dar un ejemplo de cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu de Dios? Mire, si usted se da cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Habla de que serán testigos. Habla de que van a recibir el poder de Dios. El poder de Dios tiene un propósito. No solamente es hablar en lenguas, no solamente es estar inclinado hacia las manifestaciones de Dios, sino a predicar la palabra de Dios. Porque si nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, los acompañaban las señales y los prodigios, pero también los acompañaba el ser testigos del Señor Jesucristo, el encaminarlos hacia la verdad y hacia la palabra de Dios. Entonces, es muy importante
que entendamos eso, ¿verdad? Que cuando uno se llena es para ser un indicador, un reflector que lo lleve, sí, un testigo fiel de Jesucristo. Ajá. Entonces, pastor, ¿usted qué piensa de hoy en día los movimientos que se enfocan en, ¿cómo se dice?, en los dones y en talentos, pero no los llevan a Dios? Mire, y yo lo puedo decir en mi experiencia, yo me siento muy de la mano del apóstol Pablo. ¿Por qué me siento de la mano del apóstol Pablo? Porque a veces tenemos mucha religiosidad en la iglesia. Hay gente muy religiosa, sobre todo la gente adulta mayor, que ya tiene mucho tiempo en el evangelio. Tú le cambias algo a la manera de predicar el evangelio, o muchos quieren ver manifestaciones y piensan que gritar, que levantar las manos, que empezar a casi convulsionarte. Eso significa que el Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu Santo llega en amor, llega en paz, llena en bendición. Claro que a veces sentimos una electricidad en el cuerpo, pero yo me siento como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo persiguió a la iglesia. Vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Y después de que Jesús, ese resplandor de gloria, se aparece a él y le dice que él es, que le dijo, soy Jesús a quien tú persigues, cómo le da una instrucción al profeta Ananías, que estaba precisamente allá en Damasco, y le dijo algo bien importante: necesito que vayas con Pablo. Yo necesito hacer, oye, pero persiguió a la iglesia, encerró muchos cristianos, hizo muchas cosas, y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es. ¿Pero por qué? Porque impondrás las manos en él y será lleno, dice, del Espíritu Santo. ¿Qué significaba? Que al ponerle las manos el profeta iba a recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero también tenemos otra circunstancia. Llenarse del Espíritu Santo primeramente es a través del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Llenarnos de esa alabanza y esa adoración que nace en el corazón. Pero es una obra. No puede entender la gente que no entienda que el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra es el mismo Espíritu Santo que nos la enseña, pero también es el mismo Espíritu Santo que nos la revela. Porque la palabra dice en Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y que fue útil para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, para que todos los hombres de Dios sean perfectos. Pero de alguna otra manera, la búsqueda, la comunión, el arrepentimiento primero y la conversión que el Espíritu Santo trae hacia nuestras vidas, hace algo primero, nos sella. Y cuando nos sella, que nos da las alas del Espíritu, también en ese momento empezamos a caminar diferente. Y creo que esto tiene mucho que ver, que siempre lo voy a decir, es algo que Dios me ha mostrado, es la muerte al yo. ¿O qué opina usted, pastor? Sí, yo creo que es muy importante saber. Santo, yo sí, mire, yo allá estoy diciendo yo y acá estoy acalambrado por el Espíritu. Es muy importante saber identificar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es importante. La palabra del Señor Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, ¿verdad?, habla acerca de estar firmes y de buscar la llenura del Espíritu Santo. Claro. ¿Para qué? Para que sobre esta llenura vengan los frutos del Espíritu Santo. Y creo que esa es la señal primordial en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque salen a fluir, a flote, a lo exterior, los frutos del Espíritu Santo. No hay que confundirnos. Sabemos muy bien que hay señales también, como la palabra que acaba de mencionar nuestro pastor Carlos, que habló acerca del libro de Hechos, de cómo fue la manifestación en el día del Gran Pentecostés. Podemos ver tres manifestaciones ahí. Podemos ver la manifestación que fue como un viento, la Biblia lo describe así. También lo describe como fuego, también lo describe como lenguas. Entonces, ahí hay tres manifestaciones, pero son señales que suceden en el momento. ¿Sí me explico? Son señales que suceden en el momento, grupal, dentro de la iglesia. Pero la llenura del Espíritu Santo va más allá de recibir su presencia dentro de la iglesia. Pero pasó algo más, ¿no, pastor? Yo creo que aquí lo que hay que entender, porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para orar. Entonces, por eso Pablo en el capítulo 4 de Efesios nos dice la unidad en el Espíritu. Qué importante es tener primeramente esa pasión y ese amor por Jesús, y el que nos juntemos como estamos ahorita,
Yo no sé ustedes si lo sienten, pero yo ya lo empecé a sentir muy fuerte a la persona del Espíritu Santo. Yo siempre veo esto como cuando Jesús nació, él nació en humildad y sencillez en un pesebre. Y fue avisado a los pastores que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús murió y ascendió a los cielos de algo majestuoso y poderoso. Pero cuando envió el regalo más maravilloso que tenemos hoy, que fue el Espíritu Santo, lo hizo de esa manera que usted lo dice. Lo hizo con un estruendo, lo hizo con un temblor, lo hizo con un fuego que no podían parar. O sea, el Espíritu Santo llegó de una manera tan espectacular a la vida del ser humano. Y lo más triste es que la iglesia no se da cuenta, que la iglesia cree que porque habla en lenguas está lleno del Espíritu Santo, y muchas veces esas lenguas son emocionales. Yo, por ejemplo, ahora tengo la fortuna de que con el paso del tiempo y con la madurez que poco a poco he ido adquiriendo, yo me he convertido en un hombre que discierno luego cuando las lenguas son de Dios y cuando no son de Dios. Y eso a mí me molesta, que la gente trate de inventar unas lenguas que no son, que no existen, que no son de Dios y que tampoco son angelicales. Y eso le llaman estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí hay que tener mucho cuidado entre las emociones y la realidad. Yo puedo cantar con el alma o cantar con el Espíritu, pero el Señor nos dice que nosotros hagamos oraciones en el Espíritu, con toda oración y ruego. ¿Por qué? Porque en el Espíritu estamos siendo dirigidos por esa hermosa persona. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con cántico, con alabanza, con lectura de la palabra, con la comunión que tenemos los unos con los otros, de la manera tan hermosa en que lo ha hecho la palabra de Dios. Efesios nos habla de la conexión, cómo de alguna otra manera Jesús, hablando por el Espíritu, trató de conquistar el corazón de un fariseo. ¿Y qué pasó? Conquistar ese corazón de Nicodemo. Al final del día, Nicodemo no decidió ir con Jesús y decidió seguir en el Sanedrín, a pesar de que le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y la gente piensa que porque adora, porque tiembla, esa ya es una entrada al cielo. No. Y confundemos, porque ¿cuál es? Dice Gálatas 5:22 al 23, que dice: mas el fruto es uno, con 9 manifestaciones. Y yo siempre le he dicho, si usted tiene una naranja, usted no ha visto una naranja que nazca sin gajos. La naranja está completa, todos los gajos están completos. Mas el fruto, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, mansedumbre, venganza, benignidad. ¿Qué más me falta? Paciencia, dominio propio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como hombre, entonces, ¿por qué van a ver que estoy lleno? Por el fruto que yo doy, por el testimonio que yo tengo. Pero si tengo amor y no tengo paz y no tengo gozo, si no soy manso, si soy chismoso, realmente el fruto estará completo. Creo que a eso iba, pastor. Ay, quería que le rebate la palabra. Hay que entender que existen dos cosas. Amén. La presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Ay, precioso. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Cuando empieza la conversión de Saulo a Pablo, sabemos que Jesús se le presenta. Amén. O sea, su presencia se presenta en ese momento. ¿Y qué pasa con Pablo? Dice que lo bota del caballo y se queda ciego, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, hoy en la actualidad, así mismo es dentro de la iglesia. La presencia de Dios está ahí en la iglesia. Y podemos sentir esa presencia nos puede botar, nos puede hacer llorar, nos puede hacer gritar, nos puede, en fin. ¿Qué lo está diciendo? Puede llorar cada rato. O sea, esa presencia puede hacernos temblar, o sea, puede hacer un sinfín de cosas, como fue en el suceso que leemos en Hechos. Ajá. Puede haber muchas señales en ese momento, pero eso es la presencia de Dios. La llenura del Espíritu Santo es algo muy diferente, es algo que nos hace, como ya mencionó los frutos, es algo que está dentro de nosotros, es algo que demuestra el amor de Dios en nosotros, es algo que fácilmente con el simple hecho de verte podemos identificar que tú tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Y por qué lo puedo identificar? Primeramente, porque ¿qué dice el mismo apóstol Pablo? Dijo: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Así es. Porque el poder nos sigue.
Porque aparte también el Espíritu Santo es un espíritu misionero, es un espíritu que nos lleva, es el comandante en jefe del ejército de los hombres de la tierra que participan del reino para llevar la palabra, la evangelización. Él es el que nos empodera para predicar a Jesucristo, el que nos empodera para decirle a la gente que Cristo vive, que los ama. De tal manera que, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Habló de dos personas que estaban yernas, Bernabé y a Pablo. ¿Y qué dijo el Espíritu? El Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y la misión que tenían ellos era sumamente importante. Ahora, es importante, ¿habrá una diferencia entre el poder del Espíritu y la llenura? ¿O la llenura es importante para poder tener y manifestar el poder de Dios a través de nosotros? Porque usted lo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ahí recibimos poder. El poder significa estar lleno. ¿Verdad? Porque ahí nos tendríamos que ir nosotros a Mateo 7:23. Dice la palabra, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y vemos ahí que el Señor le responde, ¿verdad? Apartados de mí porque no os conocí. Entonces, ¿dónde está la equivocación ahí? ¿Estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué estaba obrando ahí realmente? Es una pregunta. Estaba obrando ahí. A ver, ¿me la puedes repetir? ¿Qué estaba obrando? Porque dice, en tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Sí, pero ahí les dio autoridad. Sí, o sea ahí dijeron, les doy autoridad. ¿Y qué dijeron ellos cuando mandaron a predicar a los 70? Fue muy fácil porque llegaron, ay Señor, estamos bien orgullosos, venimos gozosos porque los demonios se nos sujetan. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No os regocijéis porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, porque ahora no me diga, ellos recibieron la autoridad para echar fuera demonios, para hacer milagros en su nombre. ¿Y qué pasó con el endemoniado lunático? No me diga que lo pudieron echar. Jesús lo reprendió. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe, ¿no? Les dijo, hombre, si lo reprendió. ¿Hasta cuándo tendré, dijo, que aguantarlos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Porque dice, fui a tus discípulos, lo llevé a él y no lo pudieron echar. Porque una vez caía en el agua, otra vez caía en el fuego. Y fui con tus discípulos y no podrían echar. Y Jesús se molestó muchísimo. Pero ahí todavía no venía el Espíritu Santo. Y ahí todavía, sino más adelante en la resurrección, es cuando Jesús les dice, cuando se les aparece a ellos que están todos juntos y faltaba Tomás, porque faltó Tomás en ese momento, y les dijo, y sopló en ellos cuando resucitó y se les apareció, les dijo, reciban al Espíritu Santo. Pero después les dijo, y no se vayan de Jerusalén, porque ahí les dijo, ahí lo recibieron, pero el poder venía apenas del cielo, venía apenas en el libro de los Hechos, capítulo 1-2. Ahí es donde entonces dice, ahora sí, ya lo recibieron, ya está aquí, ya lo tienen, ahora vengo a investirlos del poder. Yo quiero recalcar algo. Acaba de hacer una pregunta muy fuerte el pastor Carlos y tengo bíblicamente la respuesta. Amén. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El poder es una promesa, el Espíritu Santo es una promesa para cada uno de nosotros, pero eso no significa que el tener el poder significa que seamos salvos. Así es. Entonces, es importante no solo querer obtener el poder, sino realmente, como mencionó el pastor, tener los frutos del Espíritu Santo, porque así es la única señal donde nosotros podemos comprobar que Él realmente vive en nosotros. Por eso muchas veces, acaba de mencionar el pastor Oscar, acerca del emocionalismo. Por eso hoy en día se da eso mucho en las iglesias. Sentimos la presencia de Dios, hablamos lenguas, esto y lo otro, pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? ¿Qué pasa cuando salimos del templo? Somos quienes realmente somos. Volvemos a hacer lo mismo, o si traíamos problemas, si traíamos esto y lo otro, saliendo de la iglesia, volvemos a tomar esas cargas. ¿Por qué? Porque no hay un poder en nosotros
que nos haga soportar y seguir con esa paz, con ese gozo en nuestra vida. Por eso muchas veces no somos capaces de decirle no al pecado, de decirle no a la tentación. Es preocupante y debemos de hacer notorio esto, que cuando tú sigues pecando y pecando y pecando lo mismo, discúlpame, tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y es ahí cuando no entra el poder transformador, porque recordemos que Saúl fue profeta entre los profetas y se manifestó un don, pero ¿quién seguía haciendo? Venía de con Gamaliel, Venía de con doctor Gamaliel, de la entonces, ley. O sea, Entonces, ¿cómo puede ser posible? Es muy importante, queremos hacer énfasis, bueno, a lo menos yo quiero hacer énfasis en el discernimiento. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que el diablo se viste como ángel de luz, ¿verdad? Que Satanás se viste y se disfraza como ángel de luz. Es importante que no todo lo creamos, no todo lo que de repente se quiere manifestar proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. A veces creamos que estamos pensando que porque está temblando la persona está siendo llena del Espíritu Santo. Quiero hacer énfasis en 2 testimonios que me pasó cuando me tocó ministrar liberación en ciertos lugares. En uno de ellos fue, ¿verdad?, una persona que estaba temblando, que el Señor me dio revelación que realmente el quien la estaba sacudiendo era un espíritu inmundo y no el Espíritu de Dios. Entonces cuando me acerqué, ¿verdad?, porque al momento no me di cuenta, pero ya cuando me acerqué y puse manos y declaré la presencia de Dios, el demonio no pudo aguantar y salió a flote. Pero a veces la gente decía, bueno, que estaban creyendo que era el Espíritu de Dios, pero no, era una manifestación contraria. Por eso es importante que en la iglesia tengamos despiertos el don de discernimiento para poder distinguir las cosas que son de Cristo y las cosas que no son de Dios, para no llamar a todas las cosas que son de Dios. El segundo testimonio que les quería compartir fue de una persona. Dios bendiga a las personas que he ministrado. Pero pasó, no, eso pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero es importante. ¿Por qué? Porque llegamos ahí de una persona danzar y me ocurrió algo increíble, ¿verdad? Porque cuando la persona comenzó, supe que Dios inmediatamente me dijo, eso no es mío. Y yo me quedé un poco impresionado porque me dio un poco de pena pararlo, pero tenía que hacer una administración y en el momento le paré y le dije, vamos a orar. Y cuando oramos, el hombre fue liberado. Entonces, hay que tener precaución. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si vamos a una palabra que está ahí en Hechos 10:38 del apóstol Pedro, ahí dice 2 cosas impresionantes. Dice algo, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjese, dice 2 cosas. Dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice 2 cosas. Dice que lo ungió y luego dice que le dio poder. Y le dio poder. O sea que necesita estar acompañado el poder del Espíritu Santo. Tiene que estar, porque hay 2 cosas. Una cosa es que el Espíritu Santo esté dentro de mí, y otra cosa, porque dijo Jesús en Lucas 4:18, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Dijo, está sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el poder se manifiesta. Amén, gloria al Señor. Oiga, gloria a Dios. ¿Y quién tenía hambre, pastores, del poder de Dios, que lo reprendieron los apóstoles y le dijeran, porque llegó un momento que quiso comprar ese poder que traían los magos? Sí, el mago. Simón el mago. Sí. Entonces, qué increíble, ¿no? Que hay personas de comprar el poder de Dios. Y es increíble que hoy en día, más que anhelar la presencia de Dios, anhelen ese poder. ¿Para qué? Es que todo el mundo está anhelando, Pastor Darío, no me diga que no, que todo el mundo está anhelando el poder. Todo el mundo quiere el don de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, discernimiento espiritual, el don de ciencia, el don de interpretación de lenguas, pero no están buscando a Dios. Se están olvidando de lo clave de tener al Espíritu Santo, porque como bien acaban de mencionar, hoy ya todo el mundo quiere tener el Espíritu Santo porque quiero tener el poder, porque quiero ir y orar por un enfermo y que sane, quiero ir por un endemoniado y que sea liberado. Nos estamos olvidando básicamente de cuál era el propósito de tener el Espíritu Santo.
y era seguir salvando las almas, porque ese es el ministerio de Jesús. Amén. O sea, seguir salvando almas. Es que vino a continuar con el ministerio de Cristo. Y eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que hizo Pedro, eso fue lo que hicieron los discípulos. No se jactaron de lo que tenían como poder, más bien ellos buscaban de en aldea en aldea, de ciudad en ciudad, buscando compartir la palabra del Señor. Y para eso es el Espíritu Santo, para compartir la palabra del Señor. Y aparte, después de esto, entonces ya vienen las señales, lo que cabe mencionar. Oro por un enfermo y el enfermo es sano, oro por un endemoniado y el endemoniado es liberado. De muchas maneras, de muchas señales pueden haber del Espíritu Santo, pero lo primordial o lo clave es salvar un alma, seguir compartiendo la salvación. Eso es lo primordial. El poder es para cuando después de haberle llevado la salvación y mostrado a Jesús, demostrarle que Jesús realmente es real. Así es. Y eso es lo que no entienden las iglesias. Porque mucha gente dice, oiga, ¿cómo le hacen ustedes para ya no tomar, para ya no fumar, para ya no estar metido en fiestas, para esto y lo otro? ¿Cómo le hacen? Yo he querido dejar el cigarro, yo he querido dejar el alcohol, pero no puedo. Claro. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo y que te hace decirle no a la tentación. Y es el que dice la palabra que nos convence de pecado. Exactamente. Y entonces, si nosotros usamos realmente al Espíritu Santo para compartir la palabra del Señor y para tener ese poder, pero no ese poder para jactarnos, sino ese poder para decirle no a la tentación, no al pecado, vamos a demostrarle a la gente que lo que hizo Jesús, también nosotros lo podemos hacer hoy en la actualidad. A lo mejor no vamos a ir a subirnos a una cruz, pero sí podemos demostrar ese mismo amor que Él demostró, seguirlo demostrando hoy en la actualidad. Y hay algo importante, los apóstoles no querían apartarse de la oración y no querían apartarse de la lectura de la palabra. Por eso fue que escogieron a 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, porque la gente, las multitudes, al atender a las viudas, el atender a los huérfanos, los estaba apartando del Señor y los estaba apartando del propósito que Dios les había dado como hombres que eran pilares fundamentales de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasó en Hechos 4 cuando estos hombres y Juan, Jacobo, fueron encarcelados por causa de aquel hombre paralítico que estaba en el templo de la Hermosa? Y que dice que qué es lo que hacía, qué es lo que estaba haciendo la iglesia. Dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿Qué estaba? La iglesia del Espíritu Santo, porque para mí la iglesia de los Hechos es la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia de Antioquía. Y algo claro, la iglesia, dígame en el libro de los Hechos, ¿dónde están orando ellos por milagros, por prodigios, por sanidades? Ellos estaban anhelando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, oraban sin cesar, estaban siempre siendo guiados por Dios, porque dice que Dios estaba con él. Tenemos a Esteban, un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que era uno de los diáconos, ¿qué podemos decir de él? Si dice que hablaba con denuedo la palabra, que hablaba con poder, con sabiduría y que lo venían con el rostro de un ángel. ¿Por qué lo veían así? Porque estaban maravillados de lo que hablaba y de las señales, porque dicen que también hizo señales y prodigios. Pero ¿qué pasó? Esteban fue apedreado por causa de Cristo, pero ni yo estoy seguro que ni lo sintió. Porque estaba el poder es tan hermoso, lo que tienes dentro es tan grande que permite que la carne muera. Y yo sé que él estaba muerto en la carne. Y por eso yo puedo decir con toda seguridad que Esteban no sintió el dolor de la muerte, porque estaba en el Espíritu, hablando por el Espíritu y dando pruebas indubitables desde Abraham hasta Jesucristo de que él era el Mesías, el que había de venir. Amén, aleluya. Tengo una pregunta. Amén. Tengo una pregunta, pastor o pastores. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo entonces? Amén. ¿De qué manera lo puedo recibir? Esta pregunta va más para la gente que no conoce aún de Jesús. Primeramente, yo creo que cuando tú lo confiesas como tu Señor y Salvador, cuando tú le das la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón, está entrando el Espíritu Santo, porque la misma palabra en Efesios 1 dice claramente que entonces ahí escogimos y fuimos sellados. Porque ¿qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y a los suyos no los recibieron, mas los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Al ser llamados hijos de Dios, en ese momento recibimos el espíritu de la adopción.
en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Está aquí, pero obviamente hay un proceso de purificación y santificación, que es lo que muchos no aguantan y por eso se retiran de la iglesia, se retiran del Señor. Pero ahí es cuando tú lo recibes. Claro, Claro. pastor. ¿Cómo podemos llenarse la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo lo puede recibir? Primero que nada, la iglesia debe de reconocer la persona del Espíritu Santo. La posición de mano. Así dice y eso es algo que les quiero compartir. Primero que nada, la iglesia debe de creer en el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda llegar y bautizarlo y llenarlo del Espíritu de Dios. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo tenía 16 años. Wow. Y yo salí, ¿verdad? Estábamos en unas cabañas allá en Ciudad Juárez porque había un congreso de que se hacía en ese entonces, ¿verdad? En Vino Nuevo. Y cuando yo fui hacia donde estaban los varones de Dios, para que pueda ser uno lleno del Espíritu Santo, tiene que estar también cerca de personas llenas del Espíritu Santo. Porque cuando yo me acerqué hacia ellos y yo fui quebrantado a través de una alabanza, Amén. Se acercó un pastor y al ponerme manos sobre la cabeza, ¡pum!, sentí como un trueno cayó y bajó hasta los pies y regresó y desató mi lengua y hablamos en otras lenguas. Precioso Espíritu Entonces, Santo. es importante que ese movimiento de llenura lo procuremos los pastores, los ministros dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que llegue y alcance a otras personas. Amén. Pues yo quiero complementar nada más. Sabemos que el Espíritu Santo se recibe por fe, Amén. únicamente. Por fe se recibe por medio de el Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, como bien lo mencionó el pastor Oscar, cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Amén. Y es ahí donde hay un despertar diferente, hay un cambio, hay una transformación, como lo mencionaba el pastor Carlos, hay una transformación en nuestra vida, semejante así a la transformación que tuvo Pablo. Sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, sabemos que Pablo apedreaba a la iglesia, pero ¿cómo hay una transformación en él? Así mismo hoy en la actualidad, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, empieza a haber una transformación en nuestra vida, pero tenemos que entender que no solo basta de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, sino saber cómo Él puede guiarnos a seguir conociendo a Jesucristo, a tener una comunión, como bien lo mencionaban, a través de la oración, cómo tener una comunión con Jesucristo, cómo tener una comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa comunión con el Padre y con Jesucristo, amén, empieza a fluir los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo pude comprender. Y por eso acá, cabe mencionar lo que dije hace un momento, de que la presencia de Dios y la llenura son dos cosas muy diferentes. Yo pude entender de que cuando yo empecé a tener experiencias con el Espíritu Santo, empezaba a recibir la presencia del Señor y era muy sensible a la presencia del Señor. Pero yo decía, no, ¿a poco? Esto aquí no termina, esto aquí es la base nada más, porque sé que hay más. ¿Cuándo supe que había más? Cuando yo empecé a amar a las personas que yo creí que no podía amar. Cuando yo aprendí a perdonar a las personas que yo creí que jamás podría perdonar. Cuando yo empecé a ver que todas las cosas que hacía estaban mal. Porque hoy en la actualidad podemos destacar que si le preguntamos a una persona, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que estás viviendo una vida plena, una vida bien? Muchos van a decir, no, yo estoy viviendo perfectamente. No necesito ir a una iglesia para vivir bien. Hay muchos que mencionan esa frase. Es decir, no, yo no necesito ir a una iglesia para vivir bien. Yo vivo bien, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago el otro. Pero cuando vienen las situaciones de pleitos, cuando vienen las situaciones de perdonar, cuando viene la situación de amar, entonces se manifiesta. Es donde nos damos cuenta que es necesario tener comunión con Jesús a través del Espíritu Santo para que esos frutos estén en nuestra vida. Porque sabemos muy bien que cuando nosotros le abrimos una puerta al pecado, lo que empieza a morar en nosotros es el pecado. Entonces sabemos muy bien que las tinieblas con la luz no tienen comunión. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es tan respetuoso que se aparta
Y no se aparta porque quiera dejarnos, se aparta porque tú y yo estamos dejando que el pecado empiece a minar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso cabe mencionar que es necesario que la llenura del Espíritu Santo no sea de un solo momento, no sea a cada domingo, no sea cada miércoles, sea diario la llenura del Espíritu Santo, porque así como existe el Espíritu Santo, sabemos que existen espíritus demoníacos, sabemos que existe el poder de Satanás. ¿Para qué? Para tentarnos, para hacernos caer, para desviarnos del propósito. Y por eso es necesario que el Espíritu, que la llenura del Espíritu Santo sea a diario en nuestra vida. Y amén. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables, y si vamos a 1 Corintios 13:13, nos damos cuenta, ¿verdad? Que dice que hablar en lenguas y no tener amor, y profetizar y no tener amor, ¿verdad? Como encima lo que ves. Sí, entonces es algo bien importante lo que acabamos de ver. Una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de amar, de perdonar, de hacer cosas que normalmente la carne no haría, ¿no? Normalmente la carne se agarraría a golpes, no perdonaría, andaría en el rencor, pero vemos que la llenura es lo contrario, es llevarnos a la santidad de Dios, a ser perdonadores, a ser bondadosos, a ser ministros que también el Espíritu de Dios nos lleva a ser oradores. Aquel que dice que está hacedores de la palabra, aquel persona que dice es que yo tengo a Dios, pero usted no lo ve leyendo la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios lo va a mover a hacer esas cosas, estar predicando con ejemplo, no solamente con nuestros labios. Eso es una llenura, con denuedo, eso es una llenura del Espíritu de Dios. Sí, pero ¿qué pasa mucho? ¿Qué pasa? O sea, es tanta la emoción que a veces pasa. ¿Qué nos ha pasado a veces? Simplemente me recordaba una palabra que también ahí está en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Éfeso, y que dice la palabra de Dios, y ahí en Hechos 19, que que Dios hacía milagros extraordinarios a través del Espíritu Santo, de la mano de Dios, y dice que sanaba enfermos y todas las enfermedades y todos, pero dice que estaban los hijos de un tal Esceva, judío, y dice que querían sacar a un espíritu inmundo, y les dijo el espíritu inmundo: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ustedes vosotros sois, y los mandó desnudos y les puso una arrastrada buena. Yo creo que es una parte de cuando el Espíritu Santo estamos llenos, porque dice la palabra que los espíritus se nos tienen que sujetar a nosotros. A ver, porque siempre lo he dicho, tú tienes a Jesús, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué significa? Eternidad. Y el Espíritu significa presencia indubitable de Dios para siempre en tu vida hasta que tú lo decidas. Por eso yo creo que la palabra dice que al que venciere tendrá la corona de la vida, que es en Cristo Jesús. O sea, también tenemos que entender que estar lleno del Espíritu Santo es una lucha constante, lleno de pruebas, de tribulaciones, de circunstancias difíciles, que ahí es donde es probada nuestra fe, que ahí es realmente, porque Dios le puso un aguijón en la carne para que bofeteara a Pablo, porque sabía, para que no se enalteciera, para que no se orgulleciera, porque todo lo que Dios cargaba, todo lo que Pablo cargaba, todo lo que Pablo enseñaba y todo lo que el Espíritu Santo hacía a través de Pablo era tan poderoso, tan mega glorioso, que en cualquier momento este hombre se pudo haber enorgullecido, enaltecido y haber terminado el ministerio. Mas sin embargo, Dios fue llamado de una manera súper especial, súper bonita, como fue llamado Pablo. Entonces, con esto que estamos viendo, nosotros podemos decir que la comunión dice la palabra que es a través del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Que tenemos, que no porque oramos al Espíritu, significa que dejemos al Padre y dejemos a Jesús a un lado. Porque siempre lo digo, es el cordón umbilical que une al Padre con el Hijo. Sí, es lo que nos hace tener comunión con Jesús. Dice la palabra que la comunión es con el Espíritu. Y en la comunión con el Espíritu Santo, no recuerdo, se me fue, ya no tenía, pero se me fue el versículo, me voy a acordar, pero dice, y la comunión, y el apóstol Pablo es una salutación que dice, que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la comunión del Espíritu Santo, y nos enseña que la comunión es con Él. Y no entendemos dónde voy a lograr ser lleno del Espíritu Santo en el lugar secreto. Porque ¿qué dice la palabra en Mateo capítulo 6?
ir a tu aposento y busca a tu Padre y cerrar la puerta, busca a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. No estamos buscando recompensas, estamos buscando en lo secreto estar con el Señor, buscar su presencia, estar amándolo, bendiciendo, añorando lo que Él es. Nosotros tenemos que reflejar al Cristo que predicamos, al que está en la Escritura, tiene que reflejarse en nosotros, y ese reflejo es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso significa que nos hemos apartado para Dios, significa que estamos viviendo una vida diferente y que decidimos morir a nosotros mismos por causa de Cristo. Por eso siempre amo la palabra cuando Pablo dice, ahora ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo claramente que yo hoy, después de 20 años, yo hoy, ya que soy más viejo, casi cincuentón, me doy cuenta de que entiendo a Pablo. Yo entiendo a Pablo lo que está diciendo claramente, de que para mí mi gozo es yo morir para que Cristo se glorifique. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo ve, amado? Yo, de verdad que cuando menciona a Pablo, para mí igual es uno de los personajes. Uy, Pedro fue glorioso, Sí, porque fue claro. el único que se le fue revelado que Jesús era el Cristo, Mesías. Pero no podemos ver, o sea, podemos destacar los privilegios que tuvo Pablo a pesar de también el martirio que tuvo, ¿verdad? Y podemos entender y comprender cómo fue un hombre que repudiaba a la iglesia, que repudiaba la palabra del Señor, cómo Dios lo transforma, cómo Dios pone amor hacia su obra, cómo él Y no le creía. fue encarcelado, como bien ya acaban de mencionar, tuvo un aguijón en su carne, pasó muchas dificultades como hoy en día y debemos dar gracias cuando nosotros vivimos, cuando vienen procesos a nuestra vida, cuando viene escasez a nuestra vida, cuando viene la necesidad a nuestra vida, cuando viene la enfermedad a nuestra vida, debemos dar gracias al Señor porque a través de ello nosotros empezamos a tener más intimidad con el Espíritu Santo, empezamos a tener más comunión con Jesús, con el Padre. Todo eso que hoy en día se da, hay que ser agradecidos y sobre todo hay que ser agradecidos porque la verdad yo no sé qué pasaría en estos momentos si el Espíritu Santo no existiera. Hay una parte también ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10, donde Ananías le hace una aclaración, Jesús le hace una aclaración a Ananías y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, vas a padecer. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, vas a tener grandes pruebas. Hay que pagar un precio. Sí. Yo ahorita vengo de una gran prueba, así de una prueba espantosa, de una prueba que muchos no podrían resistir, pero créame que cuando salí de ese lugar, salí tan feliz, salí tan motivado, tan contento, me siento tan bien. Y digo yo, ¿por qué me siento así? Estoy raro. Y al final me dice, es que soy yo quien vivo en ti. Y yo te estoy mostrando que a pesar de las circunstancias difíciles que puedas estar viviendo, está mi gozo contigo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa? El fruto del Espíritu de Dios se está manifestando a través de mí. Y venía contento, venía más preocupado, no por lo que me pasó, venía más preocupado por llegar puntual y hoy que llegamos y que no está abierto y que nos estamos volviendo locos. Pero de alguna otra manera, yo en la parte personal, a mí sí me gustaría que la gente supiera que el Espíritu Santo es un ser tan tierno, tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, que cuando se den la oportunidad de conocerlo, que cuando se den la oportunidad de darle entrada a su casa, de darle entrada a su corazón, cuando realmente la presencia de Dios se manifiesta por él es el que manifiesta la presencia. Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y cuando yo en lo personal platico con él, cuando platico con esta gran persona, de verdad que si sientes que el corazón desfallece de amor, pero es de un amor, cuando yo digo, a veces me dice el apóstol, ¿qué tal? Y me dice el pastor José Carlos, me dice, pastor, ¿qué palabra dijo? Inconmensurable. ¿Qué significa? Es un amor
que no tiene límites y que no se puede explicar con palabras humanas. Amén. Cuando amas al Espíritu Santo, de verdad, te eriza el cuerpo, el corazón, te cautiva la mente, te envuelve en la belleza que Él es, porque la belleza del mundo no se compara con lo que el Espíritu Santo es. Así es. Y cuando tú empiezas a que te hace vibrar y que tienes momentos bien duros y complicados, Él te dice, espérate, estamos juntos, estoy contigo, te amo, te amo del Espíritu Santo, es la cosa más gloriosa que le puede ocurrir a un ser humano. Pero ¿por qué? ¿Cómo fui lleno? Porque dice que tenemos que buscar su rostro. ¿Y qué es lo que necesita? Que le entreguemos. ¿Qué Dios pide de nosotros? Que le demos ¿qué? Nuestro corazón. El corazón. Si le damos el corazón a Dios, es por seguro que la llenura del Espíritu Santo será constante en nuestras vidas. Porque ya no va a ser la fornicación, el adulterio, la lascivia, la maledicencia, todas las iniquidades y pecados que nosotros pudiéramos tener, porque nuestra carne sigue estando presente, pero es el Espíritu Santo el que hace resistir los deseos de la carne. Si dejamos de tener un solo día comunión con el Espíritu, por cualquier cosa empieza a fluir la carne ese día. Ese día empieza a fluir la carne. Empiezas a fluir lo que somos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice, no satisfaguéis los deseos de la carne, resistid. Y yo le recomiendo a todos nuestros amados escuchas, a todos los que nos están viendo a través de esta hermosa plataforma de Jesús en las naciones, que de verdad no hay mayor bendición que tener al Espíritu Santo. ¿No lo creen, amados? Si quiere leer usted alguno de los hermanos que estén ahí escribiéndonos, Pastor Darío, usted que tiene ahí el contacto, que le mande saludos a nuestros hermanos. Sí, Iris Osegueda, que está, le manda, que está viendo la transmisión, amén. Y permítame porque ya se me borran los contactos. Amén. También nuestra pastora Cris, que está viendo. Amén. Gracias. Que nos ha estado compartiendo citas bíblicas por este hecho. Amén. Y también de Jesús en las Naciones nos han estado compartiendo citas bíblicas. Cuán bello es mi Señor, así debe funcionar el cuerpo de Cristo, viviendo en unidad. Amén. Nos pues comparte. bendecimos a todos los que nos están viendo en República Dominicana, en Michigan, en Estados Unidos, en México, que nos están viendo en Venezuela, donde más, Colombia. California, me parece, para allá, mi hermano Palma. Argentina, Brasil. Es una bendición hermosa estar aquí hoy, de verdad. ¿Algo que quieran agregar? Está a punto de terminar este hermoso programa de En Comunión, por eso se llama así, En Comunión con el Espíritu Santo, porque queríamos que la gente tuviera entendimiento de esa importante, tener esa relación con el ser más bello que habita la tierra. Amén. Yo quiero decir unas palabras, ¿verdad? Llénese del Espíritu Santo de Dios. Llénese. Si usted ya está lleno, llénese aún más. Busque sin medida al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Si siente que se ha desviado de esa llenura, comiéncela a buscar. Este es el consejo que hoy le damos nosotros, ¿verdad? Que las iglesias se llenen más de ese precioso Espíritu Santo. Que los maestros, que pastores también, que han perdido, ¿verdad? Es muy importante que haya ese mover del Espíritu de Dios, porque hay algo que dice el pastor, que es el director supremo, ¿cómo dice el pastor? El comandante en jefe. El comandante en jefe. Entonces la iglesia no puede ser gobernada ni dirigida de una manera humana. Tiene que ser el Espíritu Santo llevando el control de todos los creyentes, de los pastores, de los diáconos. Por eso es importante que el Espíritu de Dios sea el que dirija. Amén. Yo quiero concluir con una palabra. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Efesios 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las buenas de lo que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Amén. Y es con lo que quiero terminar yo, es que el Espíritu Santo nos lleva a eso, a la vida eterna.
Una vida eterna que no hay que ser egoístas, que no solo la tengo que tener yo, sino esa vida eterna que tenemos que compartir a la gente que necesita seguir escuchando de la palabra del Señor, aquella gente que sigue sufriendo por no darse cuenta que tenemos a un Espíritu Santo hoy que es un consolador en nuestra vida, que es un mediador en nuestra vida, que es un guiador en nuestra vida para que nuestra vida, tanto en la iglesia como en nuestra familia, sea mejor. Para cuando vengan conflictos, cuando vengan problemas, nosotros tengamos paz en nuestro corazón y demostrar ese amor que hay en nosotros de Cristo Jesús. Entonces, pues eso es todo lo que tengo que decir acerca del Espíritu Santo, que creo que es un tema muy amplio, que no nos da el tiempo, pero lo podemos ver como una segunda parte, exactamente el próximo viernes, acerca de seguir hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que también nos podría servir hablar de los grandes avivamientos que ha habido en el mundo. Ha habido 508 avivamientos en el mundo, de los cuales el Señor trajo pruebas indubitables de su poder y de su hermosa existencia. Pero ahorita el Espíritu Santo me hace sentir que oremos por nuestros hermanos en Siria. Los hermanos en Siria están muriendo por causa del ejército de Siria y los están matando por causa del Evangelio de Cristo. Nosotros como servidores de Dios tenemos que poner ese ejemplo de amor con nuestros hermanos. Y yo creo que es un tiempo precioso para orar. No sé ustedes cómo lo vean, amados. Amén. ¿Usted quiere empezar, Pastor José Carlos? Sí, no solamente vamos a orar por ellos, sino que también por todas las personas que a lo mejor no han puesto ahí alguna necesidad. No. Bueno, de todos modos vamos a bendecirlos. Amén. Pero si quieren segunda parte. Sí, segunda parte estaría bien del avivamiento de la calle Azusa y el impacto que trajo todo. Vamos a ver qué va a ser la llenura del Espíritu Santo, pastora Ana Cristina, Grati, el próximo tema será la llenura del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo trajo esos grandes avivamientos de la historia mundial. Y es algo, créame, pastora, créame, amados hermanos, que nosotros estamos empezando a vivir en nuestra iglesia y estamos muy felices por eso. Amén. Porque estamos viviendo en un avivamiento. Amén. Entonces oramos por los hermanos de Siria, ¿verdad? Vamos para que Dios, los hermanos de Siria, para que mande fortaleza. Bueno, vamos a orar. Y que los proteja y que los guarde de todo mal y de todo lo que están haciendo, porque los están matando de manera indiscriminada y de una manera muy dolorosa. Los están ejecutando de una manera muy triste. Muchos desmembrados, otros quemados y otros acribillados a 150 balazos a cada persona. Santo Dios. Entonces es algo que yo creo que todos estamos expuestos y que hoy clamamos a Dios por misericordia con nuestros hermanos. Y creo que también hay que orar porque el Espíritu Santo siga en cada iglesia, en cada vida. Y para ahorita lo que podemos hacer, si después de orar, si nos permite, ahí con la pastora Ana Cristina, es empezar a través de la pantalla como si estuviéramos imponiendo manos para que la gente se llene del Espíritu Santo. Sí. Me parece. Sí. Amén, pastor. Bueno, pues vamos a orar. Ustedes que nos están mirando también acompáñenos para orar, ¿verdad? Como dijo el pastor, que hay necesidad en otros lugares y nosotros que tenemos esa libertad para podernos llenar sin que nos persigan, sin que nos estén tirando balazos, aprovechemos esa oportunidad. Si ahorita nosotros no estamos pasando eso, aproveche esa oportunidad de llenarse del Espíritu de Dios sin aquellas aflicciones que están pasando otros hermanos en otras partes del mundo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo. Aleluya, gloria sea tu santo nombre, Padre. Mira, Padre Santo, en unidad, Padre Santo, en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, Señor. Oramos por los hermanos, Señor, en aquel lugar, Señor, allá en Siria, Padre Santo, para que tú te glorifiques y te manifiestes poderosamente, Señor, y mandes, Señor, millares de ángeles, Señor, en carros de fuego para proteger a tu rebaño, a tu iglesia, Señor, allá en aquel lado del mundo, Padre Santo. Manifiéstate, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Santo, de esa persecución, Dios.
Oh Señor, en medio de esa persecución, muestra quién eres tú, Señor. Glorifícate, Dios. Fortalece a tu pueblo, Padre. Manda, Señor, ángeles, Señor. Manda, Señor, otros ejércitos que los cuiden, que los protejan, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Señor, que hagas algún refugio para esos hermanos, Señor de Dios. Levántate, Espíritu Santo de Dios, de una manera poderosa, Dios. Levántate, Señor, y trae ese avivamiento en medio de toda situación caótica, Padre. En medio, Señor, de esa lucha, de esa guerra, Padre, está a favor de tu iglesia, está a favor de tu pueblo, Señor. Oramos, Padre Santo, para que hasta allá sean mandado la bendición del Dios Todopoderoso y alcance a todos los siervos e hijas de Dios, Padre. Oramos, Señor, para que También seas oramos tu por Dios. Oaxaca y oramos por Chiapas, porque también ahí son muy perseguidos. Las iglesias están cerrando, muchas iglesias por causa de Cristo. Y también clamamos a Dios que tenga misericordia del pueblo mexicano. Estamos atravesando una violencia indiscriminada. Están matando a mucha gente, no solo cristianos, también amamos a aquellos que no conocen a Cristo y nos puede mucho que mueran de la manera que están muriendo. Espíritu de violencia, tu espíritu Hay de que muerte. reprender como iglesias, tenemos que unirnos, únanse a nosotros para orar por México, para orar porque el avivamiento en México ocurra. Yo no tengo noción de un avivamiento en México, pero yo sé que el avivamiento en México va a empezar en Chihuahua. Eso lo tengo claro, lo he sentido con todo mi corazón y se va a extender a muchos otros lugares. Hasta Brasil, Venezuela, brasileiros, los que realmente son cristianos son preciosos, porque hay brasileiros que cuando sale el carnaval pues han adorado a la muerte, al Satanás y han ridiculizado, ¿verdad? A Jesucristo, pero hoy se trata de bendecir. ¿Qué tal si extendemos nuestras manos a la pantalla donde estamos? Aleluya. Y queremos en el nombre de Jesús, acerca tu mano y pon tu mano en la pantalla. Ahorita tú que estás ahí, queremos hacer una impartición del Espíritu Dios. Santo. Queremos Llénate impartir de fe en el nombre de esta hora. Jesús. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, hermoso Espíritu Santo, para que en este momento sean todas las personas que nos están viendo llenos del Espíritu Santo, llenos de poder y llenos de denuedo, Señor. Te pido, Dios eterno, en el nombre de Jesús, una impartición de milagros, prodigios, sanidades, de restitución, transformación, regeneración. Que en el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu Santo, empecemos a glorificar el nombre de Dios y que tú recibas el regalo de la salvación y de la vida eterna que es a través de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús tenemos esta impartición a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu de Dios dice que la palabra que nos dará su Espíritu sin medida. Aleluya. Es decir, dice la palabra en Colosenses que estamos completamente completos en Él. Todos estamos profundamente completos en Cristo. Y Cristo tiene el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos llena, No hay que nos distancias bendice. para ti, Padre. En este momento No hay recibe el distancias. Espíritu Santo, No hay distancias. recibe el Espíritu Santo, recibe el fuego del Glorifícate. Espíritu de Dios y recibe el poder de Dios para que donde estás en tu nación Toda lleves a depresión, predicar el Evangelio con denuedo, con poder y con Aleluya. pruebas indubitables de que Jesucristo es el Señor Así es. para gloria de Dios Padre. Aleluya. es. Bendecimos a Dios, bendecimos Espíritu al Padre y al depresivo Hijo y en el Espíritu nombre de Santo. Jesús. Amén. Todo espíritu de depresión, Amén. tristeza, angustia, Se dolor, cancela y se sufrimiento, ata por el poder de la palabra de fibromialgia, Dios. todo espíritu de suicidio en los jóvenes, escasez. todo espíritu de miseria, pobreza, De escasez. pobreza, en el Oh, nombre en de el nombre de Cristo Jesús lo reprendemos. Descánsalos Claro, por amén. el poder de tu Declaramos palabra. poder de Dios, declaramos tu Aleluya. presencia. Santo. En el nombre de Oh, Jesús. Señor. Gracias, Dios. Fíjate, levántate, Gracias, Padre. amados. Lo creemos. Y gracias en el nombre de Cristo Lo Jesús. creemos en el nombre de Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo y del Pastora, Espíritu Santo. muchísimas gracias, amados, muchas gracias. Ha sido un placer, un privilegio, un honor estar con hombres sabios, con hombres llenos del Espíritu Santo, Amén. que están, porque están llenos, la verdad que sí están llenos los varones. Llanitos también. Bueno, yo ya estoy adelgazando ahí con permiso. Por Bueno, entonces, también el pastor Darío ya lleva, ¿por qué hablamos, lleva no? 8 kilos, ¿no? ¿Cuánto bajó? 9. Bueno, dicen que a los 9 la colita se los mueve.
Bueno, no se crea, pastor. Pero queremos, también nos reímos, el Espíritu Santo nos hace reír, nos hace bromear, nos llevamos muy bien entre nosotros, es que nos hacemos bromas. Fuera de cámaras también, perdón, pero sí, siga lleno del Espíritu Santo. Nos despedimos con un corazón agradecido con Dios, porque nos dio el privilegio de un día más poder compartir la palabra. Muchas gracias, pastora Ana Cristina Gerardi. Gracias a Brasil y a todas las naciones que nos han dado la oportunidad de entrar a sus hogares. A todos los compañeros que tienen programa también. Amén. A todos nuestros compañeros que tienen programa, conectados, el de la pastora Ana Cristina. Viviendo en fe, que es tan hermoso, la verdad que sí. Gracias. Un cristiano increíble. Es el cristiano increíble de Belkis. Y sobre todo también que Jesús en las Naciones es una plataforma que Dios puso para glorificar el nombre de Dios. Que Dios bendiga la plataforma, el streaming de Jesús en las Naciones. Hasta luego. Aleluya. Dios los bendiga, amados. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros